Los periodistas. Entre las familias poblanas de antes había dichos, costumbres, refranes para orientar la forma de cocinar los platillos con la fama nacional. Cumpliendo esos requisitos, tal o cual plato podría decirse es poblano, no de pueblo. Las referencias se enfilaban cuando algún forastero incursionaba en la cocina y se afilaban cuando las discusiones eran entre las abuelas, las nueras, las suegras y las novias y los novios. La frase "en mi casa se hace así" daba casi por terminada la discusión y también originaba, a veces, las ausencias, la lejanía de las familias en fechas clave. Los Santos, el día cuando se recordaba al familiar por su nombre, era una de esas fechas clave. Otras lo eran el cumpleaños, la Navidad y la cena de Año Nuevo. Era en esas fechas cuando las familias o se unían o se repelían. Así fue como la tradición de conservar los platos en referencia a las abuelas cobró fama en las primeras décadas del siglo XX. Las herencias verbales de los antepasados del XIX fueron acomodadas a los momentos cuando se pasaban de boca en boca. Las medidas, las denominaciones de una pizca, un chorrito, lo que cojan 3 dedos, no podrían cuantificarse ahora. Los recetarios de familia, escritos a mano, a veces no contemplaban los puntos clave de las referencias con las cuales dar el toque ideal. Y entonces se recurría a "ese era el sazón de mi mamá", y la charla se daba por terminada. No es lo mismo, reflexionaba Salacaín aquella mañana mientras separaba las venas de los chiles del tiempo, hacer mole poblano para una familia de 5 o para cientos de personas. No es lo mismo moler los chiles secos en metate o molcajete o en la licuadora y los instrumentos modernos facilitadores de la tarea de triturar, picar, etc., pues cambian los tiempos de oxidación y el corte de las fibras. A Salacaín le gustaba poner como ejemplo picar carne o moler carne. Las fibras se separaban de una manera diferente, por tanto, su untuosidad es diferente. Una carne molida acaba por integrar de igual forma los nervios y lo magro. Las venas de los chiles del tiempo estaban listas. Una buena cantidad de ellas se habían reunido en un plato durante los últimos 3 días. Eran la base de uno de los almuerzos tradicionales de la familia del aventurero desde el siglo XIX. Los puntos finos de las recetas más famosas requerían de memoria, de costumbre, de sazón y de conocimiento de las condiciones necesarias de conseguir para llamar a algo por el nombre del plato y el apellido poblano. Los foreños siempre se refieren a nosotros, pensaba el aventurero, con calificativos despectivos llevados a lo barroco y salpicados de mimos, diminutivos y a veces con jerga grotesca cuando de comer se trata. Incluso alguien podría pensar en una especie de desintegración en el pasado del resto de la sociedad mexicana por esa tendencia perfeccionista a las costumbres alimenticias. Algunas de las venas del chile del tiempo se habían secado, por tanto Salacaín revolvió todas y las dejó en reposo mientras picaba cebolla y un poco de jitomate. Algunas rajas muy delgadas de los chiles se habían colado también. No hacía mucho Salacaín había reflexionado sobre el rebozo del chile en nogada, tan necesario como la enagua en la falda de la china poblana, y lo mismo sobre las características del picadillo. La esposa de un viejo amigo alguna vez le había pedido reuniera en unas cuantas líneas las características para saber cuándo es o no un chile en nogada bien hecho, con apego a las costumbres de antes. Y Salacaín se había dado a la tarea in situ, es decir, frente a unos chiles, en una especie de convivencia donde locales comerciales se daban a la tarea de presentar una muestra donde la decoración superaba a la cocina. El interior del chile debe ser de un picadillo, es decir, de fruta de temporada y carne de cerdo picada, no molida. El tamaño de los cubitos de los productos debe permitir ser mordido una vez cocido y no un alimento para desdentados. Debe reconocerse en el paladar la presencia de todos los ingredientes, especialmente de los toques delicados como la almendra y el acitrón.
Su exceso puede variar el resultado, de ahí la costumbre de separar las almendras peladas y el acitrón cortado en rajas, y una vez rellenado el chile y antes de capear, se introducía una almendra y una raja de biznaga para evitar la concentración de los sabores. La sal y el azúcar son necesarios siempre en la sazón y también en la nogada, cuya presencia debe ser a la vista un tanto granulada, producto de la presencia de la nuez de Castilla fresca, no molida en exceso, amalgamada con un poco de almendra pelada, algo más de queso fresco de cabra. Todo ello debe formar una especie de atole con un poco de leche y jerez, de preferencia no dulce, tampoco muy seco. Un dry sería lo correcto. La corrección de la nogada siempre con una palita de madera, jamás con acero para evitar la oxidación. La nogada siempre se prepara en un espacio ajeno a los chiles capeados. El calor le afecta. Dejarle dentro un instrumento la pone negruzca. Agregarle almendras sin pelar, nueces encarceladas o hacer una espuma con sabor a nuez son variaciones en detrimento del sabor y de la categoría del chile en nogada. Tan solo por hacer cuentas a los precios actuales, del costo total de un chile, la nogada representa unos 100 pesos en promedio. Lo demás no pasa de 50 por pieza. En una sartén el aventurero vertió aceite de oliva, dejó se calentara y después puso la cebolla picada. Agregó los trocitos de jitomate picado y luego las venas de los chiles, meneó un poco y dejó freír. Luego reventó uno a uno de los huevos encima y los revolvió con prisa. Un poco de sal de grano hicieron el resto. El almuerzo de la familia desde el siglo XIX, cuando era época de chiles en nogada, estaba listo. Los periodistas.